Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios, qué hermoso versículo, ¿verdad? Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas. Él está ahí, hermanos, para cumplir con ese propósito que Dios ha puesto en tu vida. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Dios te creó con un propósito y no es una casualidad que hayamos nacido en este tiempo, en esta generación, en esa ciudad donde tú naciste, en ese lugar donde tú estás. No es ninguna casualidad, sino que son propósitos de Dios para ti, para tu vida, y Dios cumple con ese propósito. Pero qué importante es que nosotros nos mantengamos en Cristo para el cumplimiento de ese propósito que Él tiene para nosotros. Y hoy quiero platicarte de un hombre que nació con un propósito. Precisamente quiero platicarte de José. José el soñador. Mucha gente lo conoce como José el soñador, y así le decían, José el soñador. No le decían José el soñador en buen plan, le decían José el soñador porque él tenía sueños y esos sueños a veces a la gente no le gustaban. Entonces se burlaban de él y decían, ay, solamente él sueña y sueña. Porque Dios había escogido a José para algo muy grande. Pero vamos a ver un poquito la historia de José, y yo les quiero invitar a, si usted tiene por ahí su Biblia, en Génesis 37, puede abrirla y pues se puede leer todo Génesis del capítulo 37 hasta el 45 más o menos. Es toda esta maravillosa historia de José y sus hermanos, y vamos a leer aquí en Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los otros hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire cómo empieza esta historia. 17 años tenía José. Era un jovencito empezando a vivir, ¿verdad? Pero fíjese, dice aquí lo que acabamos nosotros de leer, es que Israel tenía 12 hijos, pero él amaba más a José. Y los otros hijos que tenía, pues no tenían los privilegios que tenía José. Dice que le hizo una túnica con unos colores hermosos que pues representaba, ¿verdad? Ahí una diferencia entre los demás hijos y José. Imagínense, todos con sus túnicas puestas, todas en colores serios, me supongo que monocromáticos, ¿verdad? Y la túnica de José, no hombre, con muchos colores, vistosa, ¿verdad? Que llamaba la atención, la vista se iba a donde estaba esa túnica de colores, pues la vista se iba hacia José. Había una diferencia, y esa diferencia hacía que los otros hermanos de José le tuvieran envidia. No estaban felices con él, además de que dice la palabra que José le contaba al papá, pues, lo que se decía de sus hermanos y lo que hacían mal. Así es de que, pues, José se había ganado ese rechazo de sus hermanos. Y dice que para acabar, la verdad, con este odio que le tenían, pues José tiene un sueño. Y en ese sueño dice que, oíd este sueño. Él fue y les contó este sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Fíjense, cuando él les cuenta este sueño de los manojos, pues los hermanos todavía se enojaron más, porque José les estaba diciendo, mi manojo estaba grande y erguido, y ustedes se inclinaban, dice, estaban alrededor de mí y se inclinaban. No, hombre, pues más se enojaron los hermanos de José. Y después José tuvo otro sueño que
decía lo mismo, ¿verdad? Que se iban a inclinar ante él. No solamente sus hermanos, sino también su papá. Entonces, pues esto enfurecía a los hermanos. Pero, ¿sabe qué? José tenía un propósito eterno. José había sido escogido por Dios para un propósito grande, muy grande, para el pueblo de Israel, para la conservación del pueblo, porque recordemos que del pueblo de Israel que se iba a consolidar, de ahí nacería nuestro Salvador, el Mesías, Jesús el Salvador. Entonces, José tenía un propósito eterno muy, muy grande, a pesar de que en la genealogía de Jesús, José no entra, porque no viene de la genealogía de José, sino de la de Judá. Sin embargo, hermanos, podemos ver que Dios lo utilizó a él con un propósito maravilloso. Y José cumplió con este propósito a pesar de las adversidades que se le presentaron, a pesar de las envidias, a pesar del enojo de gente que pues no deseaba el bien para él, sino más bien el mal. De tal manera, hermanos, que dice que los hermanos de José lo terminaron vendiendo. Lo vendieron y pues José se fue, se lo llevaron y terminó llegando a Egipto. Y ahí en Egipto tuvo que servir, trabajar como sirviente por algunos años, siendo él el hijo de papá, ¿verdad? El jovencito que lo tenía todo, porque Israel pues tenía una buena posición, pero de pronto se encuentra allá en Egipto sirviendo. Y no solamente eso, sino que le levantan un falso y va a la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que en todo esto, en todos los procesos que José vivió, la palabra de Dios siempre dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. En cada una de las lecturas que nosotros podemos leer, en toda esta historia de José, siempre dice, y Jehová estaba con José. Hermanos, qué maravilloso. En medio del proceso, en medio de toda circunstancia, Jehová está con nosotros. Y en este proceso de José, cada acontecimiento que le pasaba, que pues no eran cosas agradables, sino más bien eran difíciles para su vida, el estar preso en la cárcel, y no solamente preso en la cárcel, sino preso en la cárcel siendo inocente. Y ahí estuvo preso muchos años en la cárcel. Dice la historia que Dios ya le había dado ese propósito poderoso a José, y no solamente eso, sino que le había dado dones, talentos, esas herramientas por medio de las cuales Dios iba a hacerlo brillar. Y efectivamente, Dios había dado a José el don de poder revelar los sueños, de poder interpretar los sueños. Así es de que cuando el faraón tuvo un sueño y no encontró nadie que se lo pudiese interpretar, mandan llamar a José, y entonces él le dice al faraón lo que significaba ese sueño, y Dios, que tiene todas las cosas acomodadas en el tiempo perfecto, ahí entonces José le advierte al faraón de los años de abundancia y años de escasez, y le dice las estrategias de cómo abastecerse para estar preparado para los años que vendrían de escasez. Y pues Faraón decide poner en segundo puesto a José en todo Egipto. Lo pone en un lugar especial. Ahí José empezó a ser el administrador de todos los granos y de toda la comida de Egipto, y hizo graneros, organizó todo para que el tiempo de abundancia se guardaran los granos, la comida, para que en el tiempo de que hubiera escasez, el pueblo de Egipto tuviera que comer, y no solamente el pueblo de Egipto, sino para ayudar a otros pueblos que tuviesen comida. Pues esta hambre que llegó también al lugar donde estaba Israel y sus hermanos, y ellos tuvieron que venir a Egipto a pedir comida, porque la gente sabía que en Egipto había comida. Ellos vinieron a pedir comida. Ahí es donde José vuelve a encontrarse con sus hermanos. Ellos no sabían que José era el segundo del faraón. Imagínense, ya José no estaba vestido como un israelita, sino que José ya traía su atuendo como los egipcios, era
el segundo al mando en Egipto. ¿Cómo se iban a imaginar sus hermanos que su hermano estaba vivo y que tenía este gran honor de ser el segundo de Egipto? No sé usted y yo cómo hubiésemos actuado ante esta situación, porque cuando José ve que sus hermanos están ahí, él pudo haber tenido una actitud de que, estos me vendieron y mira lo que sufrí, estuve en la cárcel, estuve sirviendo, mi vida me fue muy mal, me voy a vengar de ellos. Él tenía el sartén por el mando, ¿verdad? Como se dice por ahí, él tenía todo el poder y la autoridad para haberles dicho, no les vamos a dar de comer, váyanse. Él tenía la autoridad para hacerlo, sin embargo, él no lo hizo, porque Dios habitaba en el corazón de José. Y José iba a cumplir el propósito que Dios para el cual lo había llamado. Y me gusta mucho ahí la palabra, porque después de una serie de situaciones que les recomiendo que lo lean ahí en los capítulos del 44 al 45, como José, ¿verdad?, les da a conocer que es su hermano. Pero finalmente, pues ellos se sienten muy avergonzados y muy tristes, reconociendo de cómo ellos habían fallado. Y mire lo que les dice José. Así pues, dice, pues ya había, desde los 17 años él estaba en Egipto. Desde los 17 años sus hermanos lo vendieron. Ya habían pasado 22 años cuando vuelve a ver a sus hermanos. 22 años. Imagínense, si él tenía 17, ahora ya era un hombre hecho y derecho. Pues obviamente que no lo podían reconocer. Habían pasado muchos años. Pero él les dice, allí en Génesis 45, del 4 en adelante. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido para acá. Y luego les dice de esta manera José a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios por medio de vosotros. Él está diciendo, no fueron ustedes que me vendieron, no fueron ustedes los que ocasionaron todo esto que pasó, sino que el propósito de Dios se cumplió en mi vida a través de lo que ustedes hicieron. Qué tremendo, ¿verdad? Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá ustedes, sino fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Les dice, ustedes no fueron, fue Dios quien me envió. ¡Wow! Esto me parece algo extraordinario, hermanos, porque muchas veces nosotros nos quejamos de que, que esta persona me está haciendo daño, que esta persona ya me trae, que cómo me molesta, que cómo... Hermanos, ¿sabe qué? Aquellas personas que nos molestan, aquellas personas que a veces nos hacen desesperar, hermanos, son los medios que Dios utiliza para que no sean ellos un trampolín para alcanzar el propósito que Dios ha tenido para con nosotros. Esos hermanos, lo que hicieron con José, que parecía que fue una traición y que fue lo más malo del mundo, resulta de que ellos mismos lo mandaron para el lugar donde Dios lo iba a levantar y lo iba a poner por excelencia, hermanos. Qué glorioso es esto, qué maravilloso es. Me encanta a mí cómo Dios transforma lo complicado, lo difícil en victoria. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. El Señor quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que mantenernos en Cristo. José fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios en medio de los procesos. Fue un hombre que se mantuvo en integridad en Dios, aún en medio de que, miren, la mujer de Potifar dice que le quitó la ropa a José. José pudo allí haber pecado delante de Jehová y nadie se iba a dar cuenta, probablemente, porque si la mujer no decía nada, pues la casa estaba sola. Pero dice la palabra que José agarró su ropa y salió corriendo, porque la mujer quería
tener intimidad con él, pero él salió huyendo, porque él dijo, no le haré yo esto a Jehová, no pecaré contra Potifar ni contra mi Dios. Había una convicción muy clara de José, de quién era él, su identidad como hijo de Dios, que él no iba a pecar delante de Dios aunque nadie lo viera. José se mantuvo firme aún en los procesos más difíciles. José se mantuvo firme en Cristo, en Dios, hermanos. Entonces ahí es donde se nos prueba a nosotros cómo vamos a actuar en un momento de dificultad, cómo vamos a actuar en un momento donde hay presión, ¿verdad? ¿Vamos a actuar como hijos de Dios o vamos a actuar como la gente del mundo actúa? Nosotros tenemos que dar una respuesta, y esa respuesta debe ser conforme a la palabra, demostrar el amor que Dios ha puesto en nosotros, que en realidad hemos sido transformados por Cristo, que no seguimos siendo dominados por la carne propia de nosotros, sino que hemos cambiado porque Cristo ha hecho un cambio en nosotros. José, mire, a pesar de lo que hicieron sus hermanos, él les perdonó. Él les perdonó y les dijo, no se preocupen, ustedes no fueron los que me mandaron acá a Egipto, sino que fue Dios que los usó a ustedes para que yo pudiese estar acá. De otra manera yo no hubiera llegado hasta aquí. Y precisamente a José se le dio un lugar especial ahí en Egipto, que es Gosén, una tierra donde había lugar para labrado. Pasaba el río muy cerca, eran unas tierras muy productivas, y ahí en ese lugar el pueblo de Israel, o sea, todos los hijos de Israel llegaron, y ahí, hermanos, empezó a crecer el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito para José, que el pueblo de Israel, que venía ya una promesa desde Abraham, ya venía esa promesa para el pueblo de Israel, se estaba cumpliendo a través de lo que Dios hizo en la vida de José. Y el pueblo de Israel empezó a crecer. Hubo hambre, pero ellos no pasaron hambre, porque Dios les sostuvo, porque Dios les guardó, porque Dios ya tenía un propósito a través de José. Hermano, yo no sé cuál es tu propósito. Yo no sé cuál es lo que Dios ha puesto en ti. Quizás, hermanos, es algo mucho más grande de lo que tú piensas, mucho más grande de lo que tú te imaginas. Y tú puedes decir, ay, es que mira, tengo este proceso, tengo esta otra situación. Oh, el enemigo me ataca de esta manera, de la otra manera. Mantente firme, mantente en el Señor para que pases la prueba, que no seas desaprobado en esa prueba que el Señor está poniéndote en este tiempo. Y recuerda que Dios está contigo en todo tiempo, Él no te suelta, Él está contigo, pero es necesario que nosotros pasemos estas pruebas firmes en el Señor, que sepamos que Él está con nosotros y Él no nos va a dejar. Mantengamos nuestra rectitud y mantengamos nuestra fe en Cristo, aún en medio de toda la tribulación. Me estaba yo recordando también otra persona que fue bien atacada, y esa fue Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, la madre de Samuel. Sí, había una Penina que estaba ahí con ella y todo el tiempo estaba diciéndole cosas y le decía, ay, que tú no puedes tener hijos, y pues Penina sí tenía hijos, y la hacía llorar, y dice la palabra que Ana lloraba desconsoladamente. Ana estaba muy triste, pero mire, esa Penina que estuvo lastimándola y hablando mal de ella y quejándose, esa Penina, a causa de esa Penina, se levantó una Ana que se le fue a orar, que estuvo peleando, que se levantó. Esa presión que ella tenía de Penina la llevó a subir al templo para clamar y para orar. Y de ahí, hermanos, ¿qué nació? Una victoria. De ahí nació un compromiso de ella con Dios, y Dios escuchó su voz, el clamor de Ana. Y hermanos, a Dios ahí le dio la respuesta que iba a ser madre. Y sí, efectivamente, Elcana y ella tuvieron un bebé a los 9 meses, y ese bebé es nada más y nada menos que Samuel, el hijo que Ana entregó a Dios, fíjese, desde que fuera pequeñito, y él fue uno de los más grandes profetas y sacerdotes que Dios tuvo en aquellos tiempos. Un hombre que escuchaba la voz de Dios,
un hombre que sabía discernir la voz de Dios. Entonces, hermanos, quizás si tú estás pasando por un proceso difícil, tú estás pasando por una situación difícil, esa situación te está acercando a que dobles rodilla, a que ores, a que le entregues esa situación al Señor, hermano, y ahí en esa intimidad con Dios, en esa, donde estamos ahí de rodillas clamando, hermanos, es que ahí es donde Dios se mueve más. ¿Sabe cuándo es? Cuando nosotros venimos con más pasión a Dios, cuando nos humillamos delante de Dios y clamamos su favor, cuando estamos en procesos difíciles. Porque cuando estamos en, todo feliz, todo bonito y todo agradable, a lo mejor no oramos con tanto fervor, pero cuando tenemos una carga, un problema, alguna circunstancia difícil, ahora sí doblamos rodilla y estamos clamando al Padre para que Él nos ayude, ¿verdad? Para que nos socorra. Y ahí es donde doblegamos el orgullo, donde doblegamos nuestra carne y le decimos, Señor, necesito de ti. Son precisamente estas situaciones difíciles las que hacen que nosotros tengamos una mayor comunión con el Señor. Y ahí en esos lugares en los cuales usted y yo clamamos a Dios con todo nuestro corazón, ahí se perfecciona la gracia y el poder de Dios en su vida, en mi vida. Porque ahí cuando doblamos rodillas y le decimos, Señor, no puedo más, no sé a dónde ir, no sé a qué rumbo tomar. Ahí el Señor te ilumina y te guía y te dice, mira, pues tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Y la gracia de Dios crece en nosotros. Entonces el propósito de Dios se acerca más a nuestras vidas cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y confiamos en Él. Hermano, yo creo que José tuvo mucho tiempo para orar y clamar a Dios allí cuando estaba en la cárcel. Y tuvo mucho tiempo para tener esa intimidad con el Señor Jesús, con nuestro Dios. Así nosotros, hermanos, necesitamos ese tiempo de intimidad con el Señor, ese doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro yo y entregarle todo al Señor, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. No hay situación difícil para Él, no hay cosa imposible para Él. Él ahorita sigue haciendo milagros extraordinarios. Él ahorita sigue abriendo puertas donde parece que todo está cerrado. El Señor sigue abriendo puertas al que le toca. El Señor sigue oyendo al que clama. Ese es nuestro Dios. Y entonces nada más tenemos que venir delante de Él y clamarle. Hermanos, es tiempo de demostrar quién está en nuestras vidas, que Jesucristo reina y gobierna en nuestras actitudes, en nuestras decisiones. Él es Dios. Él es Rey. Y pues podemos ver tanto en José como en Ana, cómo Dios se glorificó y cumplió con el propósito para el cual tanto José como Ana fueron llamados, ¿verdad? Qué maravilloso es obedecer y seguir la palabra de Dios. Qué hermosas enseñanzas nos da el Señor Jesús a través de su palabra. Me dio mucho gusto saludarles y quiero mandar un saludo por ahí a mi hermana Lucelena Becerril, hasta Acapulco Guerrero, a mi esposo Julio César Sánchez hasta Parral, Chihuahua, a mi hermana Saraí Ríos también hasta Parralito Bello, a Sandra, mi amiga Sandra, Dios te bendiga, amiga, a mis papás Roberto y Eladia, Dios les bendiga, qué gusto me da saludarlos también. Y pues es una bendición, hermana Saraí, Dios le bendiga. Es una bendición haber estado con ustedes en esta mañana. Y hermanos, que la palabra de Dios se guarde en nuestro corazón. El Señor tiene propósitos para nosotros y ciertamente que todos pasamos por procesos difíciles, pero ahí, en ese proceso, el Señor se va a glorificar y Dios quiere sacar de ti lo mejor. Por eso a veces nos tiene que pulir, ¿verdad? El oro, para que sea de muy buena calidad, tiene que pasar por el fuego. Los diamantes también, ¿verdad? Así el Señor a veces nos pasa por el fuego, pero sabe que ese fuego nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más valientes. El Señor va perfeccionando su obra en nuestras vidas. Gloria a Dios, porque Él es bueno y porque nuestra fe crece a través, ¿verdad?, del conocimiento de la gracia de Dios. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, por tu compañía, Señor, porque sabemos que tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque podemos ver cómo tú estuviste con José en todo este proceso, Señor. Y tu propósito fue cumplido, Señor. El pueblo de Israel fue protegido. Aún en medio de la hambruna, Señor, tú les proveíste. Y tú con anterioridad mandaste a José para
a preparar el camino para que el pueblo sea protegido por ti. Gracias, Señor, porque tú vas más allá de lo que nosotros pensamos, porque tú tienes ya todo planeado para que se cumpla tu propósito. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto haberles saludado en esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron, y a los que ven también este programa más tarde, que Dios les bendiga, y les invito a que sigan Caudal de Vida Parral ahí en YouTube y le den like a los videos y sigan el canal, hermanos, para que pueda ir creciendo poco a poquito también Caudal de Vida Parral en YouTube. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, esposo. Saludos y un abrazote. Que tengan un hermoso y bendecido jueves. Que el Señor les bendiga. Un abrazote.